Entonces puedo concluir que el equivocismo es un costado que nos permita dar cuenta de las diferencias, pero que una vez más, llevado al extremo, intentando ver la realidad completa desde este punto de vista, veo que se hace una gran violencia. Se hace una gran violencia porque al no poder decir que todos tenemos algo en común, ese algo que nos hace ser personas, que nos delimita y que sin quitarnos la libertad, pasamos ahora a ser simplemente lo que queramos, no tiene en cuenta la esencia. Es verdad que la existencia es tan o más importante que la esencia, ya que sin la existencia no hay actualidad, o sea, no hay nada. Pero sin embargo, sin una esencia que nos diga qué es esa existencia de la que hablamos, se ejerce el mismo grado de violencia. Bueno, finalmente llego a la analogía, que ese tranquilo ya termina en breve, y pueden comer. Bueno, la analogía. Hay un videito también antes de que termine, así que no me aplaudan, nada, no, y quédense. La analogía. Finalmente, luego de la introducción necesaria para poder expresar esta propuesta que planeaba hacer, quiero decir que existen realidades que veo que no veo. Para estas realidades veo en la analogía una gran herramienta de aproximación. Así como su ser es análogo, de la misma manera para conocerlas debo utilizar la analogía. Respecto a esto, Beugeot hacía una referencia a Kant que era interesante. Él decía como que Kant, al hablar del noúmeno, está diciendo que hay algo de eso desconocido que conozco. Conozco que hay algo que no es fenómeno. ¿Hay algo que yo no percibo? Bueno, al menos conozco que yo no percibo algo. Y me parece que justamente este quizás el campo en el que se mueve la analogía, entre eso que conozco y eso que no. Bueno, este tema completamente quizás citaré bastante a Beugeot porque está bueno lo que dice. Al respecto, él dice: este tipo de hermenéutica nos llevará a una ontología moderada, sin las pretensiones que tuvo la modernidad, pero sin la depreciación en la que han puesto varios autores en la posmodernidad. Por otro lado, un amigo también en clase una vez hizo una pregunta que me quedó resonando. ¿Por qué se habla tanto hoy de la crisis de la metafísica? Y Beugeot al respecto da una respuesta, quizá no es que dice el por qué, pero da algo interesante. Dice que la crisis, cuando no es mortal, es útil y provechosa. Heidegger, al hablar de una superación de la metafísica, hace colación a que ya no es más necesaria, a lo que Bátimo va a llamar entonces metafísica débil. Se puede hablar de metafísica débil a partir de la inclusión de la hermenéutica y de la centralización otorgada a esta. Es decir, la hermenéutica es el campo de la interpretación, de la opinión, y al ubicarla en el lugar central de la metafísica, esta otra pierde su relevancia para quedar debilitada en una mera hermenéutica, que pretende que cada uno pueda realizar su propia interpretación. Y se puede decir con firmeza que esto es cierto. Sin embargo, no hay que absolutizar la hermenéutica, sino que su pretensión es más bien la de restarle pretensión a la certeza y reduciéndola a una aceptación de lo que de misterio hay, a más irreductible en el ente. Esto es precisamente lo que veo en el conocimiento analógico, pues la analogía es el reconocimiento de que hay en el ente algo irreductible a la razón, y también de respeto por el misterio. Quizás mayormente eso es lo que veo en la analogía, que nos da el respeto, nos deja quizás ese aire de... Esperen un segundo, de decir que realmente no somos... es muy difícil que el hombre comprenda, agote todo lo que es el hombre. Beugeot también al respecto decía, como que citando, ¿vieron la parte en que se ve a Aristóteles y se dice cómo hago para salir caminando de acá hasta allá si esto es infinitamente en potencia divisible? Pero en acto, no. En acto yo voy de acá hasta allá. Bueno, la misma diferencia sucede quizás con este tema. Él decía que en potencia yo quizás puedo, o sea, esto es una parte de esto, en potencia yo puedo conocer todas las cosas quizás, porque en cuanto a materiales, yo puedo conocer todos los pescados que hay en el mar, excepto a los que vayan más profundo de tanto, sí, yo voy a poder, en potencia. Pero en acto soy una persona espacio-temporal. Ya desde el vamos tenemos esa finitud, o sea, desde la parte corpórea. Desde la parte espiritual, quizás está también la famosa frase de lograr siga el ser, que ahí se ven muchas maneras de nuestro modo de ser a partir de nuestro modo de obrar, y se ven también nuestras limitaciones.
Bueno, y entonces la pregunta que creo que queda entonces latente es ¿hasta dónde se llega en esta debilitación de la metafísica unívoca? A esta pregunta Beugeot responde: la idea de un fundamento analógico es lo mismo que un fundamento defundado, movedizo, ágil y cambiante, pero con todo suficiente para dar sustento a nuestros actos y conocimientos. Desde este punto entonces quiero expresar qué veo que es la analogía y de qué manera creo que es importante rescatar este modo de aproximación para la filosofía actual. Veo que la analogía me sirve para expresar la articulación entre aquello que se puede decir, que es de una misma cosa que es y que al mismo tiempo en cierto modo no es. Es el medio por el cual se pueden expresar las aparentes contradicciones entre dos realidades como existentes en un mismo ente a la vez. La analogía es en cierto modo un punto medio. Se encuentra entre lo unívoco y lo equívoco, no como un medio pasivo que se mantiene al margen de la situación, sino que al hablar analógicamente se intenta superar estas posiciones y mostrar que el ser se dice de muchas maneras. Cabe aclarar que esas maneras en las que puede decirse el ser no son todas las maneras, sino que van a estar limitadas dependiendo de la naturaleza o esencia de aquella realidad donde estén situadas. Que exista una parte de la realidad que nosotros no podamos definir dentro de nuestras categorías de una sola manera no implica que pueda ser definida de cualquier manera. Eso es lo que viene a mostrarnos la analogía. La analogía articula las tensiones sin dejar de lado la tensión. Es decir, no busca eliminar esa tensión existente, ni tampoco decir que todo se reduce a tensión. Bueno, en conclusión, quiero decir que la analogía es un recurso muy útil no solo a nivel teórico, sino también práctico. Veo justamente que la analogía necesita del campo práctico para adquirir su sentido más pleno. La analogía se mueve en el campo de la realidad, tanto de la concreta como la abstracta. No se queda en lo concreto, pero tampoco por eso se abre al idealismo como absoluto. Es un instrumento que se maneja en el campo de las relaciones, por lo tanto se encuentra en un ámbito relativo. Esta relatividad se da entre realidades existentes, por lo que se evita así caer en un relativismo equívoco o en un mero subjetivismo. Veo que la analogía me sirve entonces para expresar la articulación entre las realidades que se pueden decir de un mismo objeto desde distintas perspectivas, sin caer en una contradicción, articulando de este modo la contingencia y la necesidad, entre la materialidad y la espiritualidad, entre la temporalidad y la eternidad, entre la tierra y el cielo. Bueno, y ahora les muestro el videito que hago. Sí, ahora la estamos a ver. Ay, ¿tiene los parlantes conectados? Bueno, no. Pon el micrófono. El parlante de la música. ¿Dónde están? Bueno, si alguno quiere preguntar algo, siéntase invitado. Y si no, no vamos a ver. No, pregúntense si quieren. Sí, dale. Cuando hablabas de la biopolítica, Sí. ¿a qué te qué definición de vida te acuerdas manejaban? Ay, Quizás. la que Sí, cuando está hay este problema sobre el virus,
¿no? ¿Qué es el virus? ¿Es vida? ¿Está vivo? La mejor respuesta que encontré fue dentro de la biopolítica, Sí. ¿no? O sea, porque definía todo vida, Es la que característica es todo aquello que puede reproducirse. ¿Qué pasó? Sí, dale. Todo aquello que pueda reproducirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, el virus no se reproduce por sí, es hasta el nivel ¿cómo es? Micotondriaco. No, hasta ese nivel se puede reproducir. El virus se reproduce en otro, entonces no es vida. ¿A dónde quiero llegar? Que me parece que estas definiciones no oscurecen, sino más bien ayudan a plantear el conocimiento actual, ¿no? Sí, no, Problemas desde ya. actuales. Yo lo que apuntaba era quizás, o sea, visto desde el lado metafísico, extrapolar esa definición muchas veces desde la ciencia y desde problemas biológicos a un costado metafísico y decir que el hombre, decir la misma definición para el hombre que para el átomo o para, no sé hasta dónde llega, porque no me especifico, pero decir que llega hasta ese punto que es lo mismo, ahí yo creo que sí se ejerce algún tipo de violencia en cuanto a que no hay salto en cuanto a la vida vegetativa, animal, racional. Se pierde esa calidad de salto. Si no pasa a ser una mera, es lo mismo, pero se desarrolla un poco más y no hay espiritualidad. Se pierde muchas veces eso. Se queda mucho en la inmanencia. Conlleva a todo eso la biopolítica. Lo que yo vi muy poco, pero más o menos era como abrir lo que habíamos visto era un poco como de la bipolaridad, cuando hay dos caminos, bifurcación, se va a un rizoma en el que se corta, como que queda un rizoma no con orden, sino un mero rizoma de laberintos y laberintos y laberintos, y se sigue cortando y se sigue cortando hasta que se llega a que somos todos esto. Y sí, bueno, vos serás morocho, él será, no sé, pelirrojo, pero a la larga son todos esos. Porque ahí yo veo que está buenísimo para hablar de biología y para hacer ciencia y avanzar en ese conocimiento. Pero en la metafísica muchas veces no sé si se puede hacer esa extrapolación. ¿Está bien? No sé si respondo. Sí, respondiste. ¿Carmen, querías contar? No. Bueno, dale. Bueno, en un momento al final creo que lo nombraste, pero Sí. por ahí no me quedó del todo claro. ¿Hasta qué punto una visión metafísica análoga Sí. no te lleva a un relativismo en lo que hace a la sociedad? Sí, yo eso me lo sigo cuestionando mucho, ¿no? Pero lo que más, digamos, que te salva es el objeto. Quizás decir, bueno, si a la larga la analogía lo que trata es el obrar sigue al ser, entonces yo antes de decir cómo sos, tengo que ver cómo te conozco. ¿Cómo? Bueno, vamos a intentar por medio unívoco, o sea, vamos a intentar por el medio análogo. Este modo está impuesto por el objeto, como que es un diálogo entre el objeto y el sujeto. Igual sigo como que digo, se va mucho para el lado del subjetivismo, pero creo que también es porque hoy estamos viviendo eso, o sea, seguimos viviendo en la reacción contra el univocismo. Entonces creo que nos cuesta mucho despegarnos y decir, bueno, no, paren, es verdad, che, está mal, no hay que hacer un equivocismo radical. Pero viene por el lado de aceptar al objeto y decir, bueno, el objeto es el que me impone su modo de conocer. Como que en cierto punto algo de univocismo tiene que haber, por lo menos desde Claro, el objeto. o sea, es justamente el que dialoga entre ellos dos, sin darle más importancia a uno que al otro. Muchas veces, o sea, depende del autor a quién le dé más importancia. Bauchot a veces le da más importancia al univocismo, a veces no. Depende. ¿Están? No, perdón, una charla que hace 3 años porque, digamos, se había que elegir el medio para la creatividad queda un poquito más para la curiosidad. Pero eso no quiere decir que no, o sea, que no hay un principio o algo. Ah, mira. Claro, yo iba a contar que tal vez la tolerancia o el respeto a la opinión de distintas formas de ver la vida sería como esta analogía, o sea, vos podés opinar, pero tiene que haber una base, al menos al mínimo tolerancia.